Son muchas las veces que en la Biblia encontramos el llamado de los apóstoles, incluso del mismo Jesús, a permanecer en la constancia, en la paciencia, en la perseverancia, no solamente de la fe, sino también en la práctica de aquellas obras que proceden de un corazón renovado por el Espíritu Santo. Paciencia, paciencia. Ahora, la palabra paciencia en griego se dice de dos formas. Uno, claro, a veces según su contexto puede traducirla de otra u otra manera. Algunos prefieren traducir por paciencia siempre, cada vez que se encuentran con estos dos términos griegos. Uno es el término hipomoné y otro es el término macrotimía. Son dos paciencias, pero son dos tipos de paciencia. No son exactamente igual. No poseen, digamos, originariamente el mismo sentido. Hipomoné significa paciencia en cuanto constancia, perseverancia en un lugar, una actitud, una fe, una confianza, una esperanza. Es decir, es una esperanza que podríamos decir de alguna manera puntual. Puntual en cuanto nos hace y permite anclar en una situación, en un estado existencial. Incluso y sobre todo ante una situación adversa. Por eso está muy relacionada con la fortaleza, con la virtud de la fortaleza, con el don de la fortaleza. Pero la palabra macrotimía, que también suele traducirse por paciencia, refiere a algo más, no ya a permanecer firme, como decir anclado en un lugar, sino a permanecer firme y perseverante en el tiempo. En el tiempo. Por eso algunos deciden traducirla por una palabra, por un equivalente en español, que es bastante exacto, que es longanimidad. Bueno, los italianos saben bien que es algo longo, porque es algo grande, algo largo, largo quise decir, algo extenso. Macrotimía. Macros es algo largo, algo extenso, y timos es el ánimo. Tener un ánimo largo, un ánimo extenso. Es decir, tener una disposición interior tal que nos permita soportar, ser constantes y permanecer firmes, ser pacientes, pero a lo largo del tiempo. Claro, por supuesto, para ser longánimo se necesita ser paciente, se necesita ser fuerte, porque si no, no se puede permanecer firme a lo largo del tiempo, porque todo tiempo de prueba implica también cierto socavamiento de las fuerzas naturales que tanto el organismo como el espíritu tienen naturalmente como para poder sobrellevar las distintas dificultades de la vida. Por eso tanto la paciencia de tipo hipomoné, que es la fuerza para permanecer firme ante un embate de la adversidad puntual, como la longanimidad o la macrotimía, son las dos formas de paciencia que debemos pedir nosotros al Espíritu Santo que nos la infunda. Es preciso y es necesario combinar esta virtud de la paciencia, no solamente con la de la fortaleza, sino con la de la prudencia, que es la madre virtudes, la madre de las virtudes. Es la madre de las virtudes porque nos ayuda no solamente a permanecer firmes, no solamente a permanecer a lo largo del tiempo anclados en una voluntad de resistencia, sino que además nos ayuda a soportar, pero pensando. Es decir, no se trata solamente de soportar
La paciencia no es una virtud que solamente nos hace soportar, sino que es una virtud que de alguna manera se encaja en lo que podríamos llamar un edificio de virtudes, una construcción de virtudes, un organismo virtuoso, en el cual no puede faltar la paciencia, y no puede faltar la fortaleza, y no puede faltar, claro, las otras, la justicia, la valentía, pero tampoco puede faltar la prudencia, que es la madre de las virtudes. Porque la prudencia es aquella virtud que nos ayuda a pensar antes de actuar. Porque mientras nosotros resistimos, mientras nosotros aguardamos, mientras nosotros esperamos, mientras nosotros a lo largo del tiempo sostenemos nuestros propósitos, en el medio, en el ínterin, aparecen un montón de opciones que tenemos que tomar. Y para esas pequeñas opciones, que pueden traer grandes consecuencias, es preciso pensar antes de obrar. Por eso, en esta mañana, y así muy brevemente, quería invitarte a que pidamos a Dios la virtud de la paciencia, el fruto del Espíritu Santo que es la paciencia, el don del Espíritu Santo que es la paciencia. Es decir, que pidamos la presencia del Espíritu Santo que en nosotros se manifiesta bajo estas dos formas, hipomoné y macrotimía, es decir, paciencia, constancia, fortaleza, capacidad de soportar y capacidad de, a lo largo del tiempo, seguir soportando y permanecer firmes. Pero también pedirle al Señor que nos dé la luz y la sabiduría para que en el camino, en el trayecto, mientras esperamos, vayamos tomando decisiones correctas, vayamos pensando las cosas hasta en sus últimos detalles, a fin de que no cometamos ningún error en el camino. ¿De qué nos servirá ser pacientes en los dos sentidos que estuvimos hablando si en el camino vamos tomando algunas decisiones imprudentes, si vamos descuidando algunos bienes que son superiores, tales como la vida del alma y la vida del cuerpo, es decir, la vida integral? A veces temo que ciertas enfatizaciones en la superioridad de la vida futura lleven a algunos cristianos, y me incluyo, a cierta minimización de los riesgos que debemos tratar de evitar mientras transitamos en esta vida. Cuidar la vida. Y debemos evitar que sucedan aquellos males que puedan terminar redundando en el perjuicio de toda nuestra persona, que por ahí uno no lo sabe en el momento, pero que también puede tener su repercusión en lo que llamamos nuestra perseverancia final en la fe. Entonces, quisiera simplemente pedirle al Señor en este modestito acto de oración que comparto, en el cual prendo la cámara, pedirle al Señor que nos conceda no solamente ser pacientes y ser fuertes y ser longánimos en medio de nuestra adversidad, especialmente de este tiempo de pandemia, de confinamiento que está ya pasado el medio año, ya pasado 6 meses, y cada vez nos cansa de alguna manera más, para que podamos seguir haciendo y obrando conforme a la prudencia, y no solamente dejarnos llevar por aquellos deseos que quizá en un sentido parcial pueden llegar a resultar beneficiosos, pero que realmente responden más a deseos de nuestro corazón que aquello que nosotros habitualmente llamamos la voluntad de Dios. Sigamos rezando, sobre todo sigamos preguntándole al Señor cuáles son las cosas que tenemos que hacer, sobre todo en estos tiempos en los cuales se van a empezar a dar algunas posibilidades de empezar a salir más a la calle, salir más por ejemplo, al culto o a las iglesias, para que no nos expongamos a ningún tipo de mal. Preguntémosle al Señor
si es necesario pedirle que bendiga nuestra paciencia, o que bendiga nuestro coraje y nuestra fortaleza para que salgamos, pero por favor no cometamos ningún tipo de imprudencia. Sigamos manteniendo elementalmente este fin fundamental, que es el de cuidarnos y cuidar a los demás. El Papa Francisco, antes de ayer, sacó su tercera encíclica. La primera la hizo con Benedicto, La Luz de la Fe, Lumen Fidei, allá en el año 2013. La segunda, Laudato Si, Loado sea Señor, en Asís, la firmó en el 2013. Y de vuelta lo hizo en Asís, este pasado 3 de octubre. Y se llama Fratelli Tutti, hermanos todos, donde trata de, a partir de la parábola del buen samaritano, hacernos tomar conciencia de que todos formamos parte de una fraternidad universal, o mejor, estamos llamados a formar parte de una fraternidad universal. Y yo creo que tiene que ver con este espíritu también, con el espíritu de este documento, tratar de no provocar de ninguna manera, estar bien seguros, bien convencidos de no provocar ningún mal a ningún otro. Por eso te quería decir, no a manera de eslogan, sino a manera de oración, a manera de súplica, que sigamos siendo fuertes en sentido paciente, sigamos siendo pacientes, constantes, perseverantes, longánimos, y que añadamos a esto ahora la virtud de la prudencia, para que no realicemos ninguna acción que esté fuera de aquello que sabemos que podemos reconocer en el corazón de Dios para nosotros, especialmente para nosotros. Cada uno en el cuerpo de Cristo, en la Iglesia, tiene su función. No es la misma la función y el ministerio de un obispo, de un presbítero, de un diácono, de un ministro laico, de un fiel del pueblo de Dios, todo que en medio del mundo trata de sobrevivir y también de dar testimonio del Evangelio de la Gracia. No son las mismas funciones. No querramos nosotros ocupar lugares que no nos han sido asignados por vocación. Limitámonos a pensar y a seguir reflexionando junto con Dios en la oración íntima del corazón para poder seguir caminando en su presencia, ahora y siempre.